Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es generalidades de farmacología. Eh, Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la farmacocinética. Solo para que tengan idea, la farmacocinética habla y se expresa sobre todo lo que ocurre con el medicamento una vez que este medicamento es administrado. Cuáles son los procesos por el cual el medicamento va a pasar hasta su posterior eliminación. ¿Sí? ¿Qué pasa? La farmacocinética, ella prácticamente habla de cuáles son los procesos como la absorción, la distribución de este medicamento, el metabolismo por el cual este medicamento va a pasar y su posterior excreción. ¿Sí? Vamos a ir hablando de cada uno de ellos de forma así detallada, ¿está? Y esto vamos a volver a hablar cuando empecemos a ver fármacos según sistema, ¿está? Bueno, esta imagen lo que detalla prácticamente es toda la farmacocinética en sí y cuáles son, o sea, los procesos por el cual ella va a ir traspasando, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Solo para que tengan idea ya, para ir empezando a hablar un poquito de lo que es la farmacocinética, nosotros tenemos fármacos que son de administración oral y estas generalmente son absorbidas a nivel del sistema digestivo. ¿Sí? Vamos a ver cada uno cuáles son los tipos de fármacos que son absorbidos, de dónde se absorben, ¿sí? Eso vamos a ir hablando detalladamente, ¿sí? Y solo para que tengan idea, los fármacos que son de administración oral, en su casi totalidad, ellos sufren un metabolismo hepático. ¿Por qué? Porque necesitan o necesariamente deben de metabolizarse a nivel hepático para que estos puedan presentarse en su forma activa, ¿sí? Solo un ejemplo, yo no sé si ya escucharon hablar o ya consumieron de los corticoides orales, ¿sí? Existe un tipo de corticoides oral que es la prednisona y este fármaco, él sufre un metabolismo hepático para transformarse en su forma activa y convertirse en metilprednisolona o la prednisolona, como la conocen también. ¿Por qué? Porque ella es la forma activa, ¿sí? Y así también existen prednisolonas de administración oral, ¿está? Entonces, existen fármacos que necesariamente deben de pasar por el metabolismo hepático para que éstas puedan presentarse o puedan encontrarse en su forma activa, ¿está? Bueno, chicos, la concentración de los fármacos, obviamente que tiene, o sea, es como ¿cómo les voy a decir? Tiene, o sea, él no es, vamos a decir, permanente o homogéneo, ¿sí? Obviamente que luego de su administración, este fármaco tiene un pico en su concentración plasmática y esto va a ir descendiendo, ¿sí? Por eso es que en la gran mayoría de los fármacos, o sea, todos los fármacos se administran en un periodo estipulado. Por ejemplo, el paracetamol lo administramos de 6 en 6 horas. ¿Por qué? Porque ese es el periodo en donde el fármaco se metaboliza y se excreta. ¿Está? O sea que cuando recién es absorbido este fármaco, sus niveles plasmáticos se encuentran allá en el culmen, sí, así, bien en el pico. En cambio, a medida que va evolucionando el tiempo, ¿qué va a pasar? Esta concentración va a ir disminuyendo, ¿está? Y eso ocurre con todos los fármacos. Y de administraciones de varias maneras también, ¿está? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la absorción y la distribución de los fármacos, ¿sí? La absorción nada más estudia la penetración del fármaco vamos a suponer, del tubo digestivo al sistema plasmático, ¿sí? Y cuáles son los procesos por el cual él debe de pasar para poder llegar a nivel plasmático, que es lo que nosotros deseamos, ¿sí? Nosotros deseamos que el fármaco tenga una concentración plasmática mínima para que empiece a actuar, ¿está?
Y obviamente que para que pueda ocurrir la absorción, los fármacos necesitan atravesar membranas, ¿sí? Obviamente que para que ocurra la absorción, primero tiene que vencer el epitelio a nivel de la mucosa gastrointestinal en el caso de la administración oral y posteriormente ingresar al nivel porta o sistema porta y mediante ella ir hasta el hígado. ¿Está? Existen varios mecanismos por los que el fármaco debe pasar y por los cuales las barreras, cuáles son los tipos de membranas biológicas por los cuales estas van a pasar y cómo van a pasar, ¿sí? Como pueden ver, nosotros tenemos procesos, o sea, de difusión pasiva, en donde puede haber una filtración de a través de los poros, si es que esa célula presenta difusión pasiva directa, y también tenemos el transporte especializado, en donde son transportes que consumen energía, ¿sí? Como la difusión facilitada del transporte activo, ¿está? Y otros sistemas de transporte como la endocitosis, la exocitosis y la utilización de unos ionóforos o liposomas. Solo para que tengan idea, por ejemplo, existen medicamentos como las hormonas tiroides que se usan, por ejemplo, en el hipotiroidismo. Eso vamos a ver más enfrente cuando vemos endocrino. La hormona T4, ella, por ejemplo, ella es de difusión prácticamente que pasiva, ¿sí? Ella distingue de forma pasiva las células por las cuales donde va a actuar y se metaboliza a nivel de esas células donde va a actuar en la hormona T3 mediante una deshidratación. ¿Sí? Eso ya habrán visto en fisiología y es un ejemplo de cómo el medicamento puede tener una difusión y cómo él atraviesa las membranas. ¿Está? La vía de administración, chicos, la vía de administración pueden ser varias, ¿sí? Desde la vía oral, la vía sublingual, la vía vaginal, la vía anal o rectal, mejor dicho. También tenemos las vías parenterales, ¿sí? En donde estas, solo para que tengan idea, las vías parenterales son son medicamentos en donde nosotros ya administramos a nivel plasmático, ¿sí? Porque son de administración, o sea, prácticamente a nivel plasmático. Por ejemplo, la endovenosa o la intravenosa es prácticamente, ella no pasa por ningún metabolismo hepático o por así, no todos los medicamentos, obviamente, pero su acción ya prácticamente se encuentra de forma inmediata, ¿sí? ¿Qué pasa? Existen fármacos y ellas son las mediatas o las indirectas. ¿Por qué? Porque su acción tiene un corto periodo, o sea, su principio para que su inicio de acción, o sea, el comienzo en que el fármaco comienza a actuar es prácticamente instantáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel plasmático nosotros ya administramos estos fármacos, ¿sí? Entonces la intravenosa es la vía más rápida vamos a decir, en donde un fármaco puede actuar, ¿sí? Hay otras formas de administración parenteral, sí hay, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo detalladamente, ¿está? Las administraciones inmediatas o directas, ellas tienen un periodo más prolongado en actuar en relación a la intravenosa, ¿está? ¿Por qué? Porque algunas de ellas, como nosotros ya vimos, la oral tiene que tener un metabolismo hepático, ¿sí? O sea, tiene que ser absorbida por el sistema digestivo, luego pasar por el sistema porta y llegar al hígado, ¿está? Entonces, en relación a la intravenosa, tiene un retraso mayor en su inicio de acción, ¿está? Solo para mostrarles, aquí tenemos las inmediatas, que yo ya les mencioné, que son las parenterales, ¿sí? Intradérmica, subcutánea, intramuscular, las intravenosas, y luego las menos utilizadas, intraósea, intraarticular, ¿sí? Son todos métodos más accesibles, o sea, más ligeros o más rápidos en actuar. Estos fármacos, una vez administrados, tienen un tiempo mucho más corto para su inicio de acción, ¿sí? La intramuscular, solo para mencionarlo, generalmente los medicamentos intramusculares son medicamentos de depósito, o sea que
van a actuar de forma rápida, solo que nosotros no podemos controlar la dosis que va a ser absorbida, ¿sí? Por eso la gran mayoría de los medicamentos de administración intramuscular son drogas de depósito, le llamamos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a controlar cuál va a ser el porcentaje que esa región del glúteo va a absorber, esa región irrigada del glúteo va a ir absorbiendo, ¿está? Entonces, generalmente nosotros en las drogas intramusculares no podemos decir, bueno, va a ser administrado o va a ser, vamos a decir, infiltrado por esta arteria 5 miligramos por segundo, no, o por minuto, no. Nosotros no tenemos cómo dosificar cuál es el porcentaje en que se va a pasar a la circulación o a nivel plasmático ese contenido administrado a nivel intramuscular, ¿sí? Ahora el intravenoso sí, porque nosotros directamente ya aplicamos a nivel intravascular, ¿sí? O sea, su acción es inmediata, ¿está? Solo para mencionarles aquí, chicos, las vías inmediatas tenemos una vía que las que están asociadas a mucosas, ¿sí? Como la vaginal, la rectal y la sublingual, estas tienen una o sea, ellas tienen una absorción mayor en relación o más rápida en relación a lo que es el oral, ¿sí? Solo para mencionarles, en esta imagen les voy a explicar un poquito por qué ocurre esa absorción mayor a nivel sublingual, o más rápido, mejor dicho, a nivel sublingual que a nivel oral. Solo para que tengan idea, una vez administrada, el medicamento va a ser absorbido a nivel intestinal, ¿sí? ¿Qué pasa? Este intestino va a estar, va a ser drenado, o sea, su contenido venoso va a ser drenado al sistema porta, ¿sí? Y mediante el sistema porta va a ingresar este medicamento al hígado, donde va a sufrir su metabolismo y posterior vamos a hacer liberación plasmática y eh, inicio de acción, ¿sí? ¿Qué pasa? La administración sublingual, estos fármacos, ellos no pasan por un metabolismo hepático. ¿Y por qué? Porque generalmente ya se presentan en su forma activa. ¿Y qué pasa en las administraciones sublinguales? Ellas no pasan por un metabolismo hepático y tampoco necesitan de ser absorbidas por el sistema intestinal, por así decirlo, sino que ellas son absorbidas a nivel de la región de la boca. ¿Y qué pasa? La boca está irrigada por todo el sistema carotídeo y demás, y es drenada por las yugulares, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que ese medicamento es absorbido a nivel sublingual, ese medicamento va a las yugulares y de las yugulares directamente a nivel sistémico, ¿sí? Entonces, por eso su inicio de acción es más ligera, es más rápida en relación al sistema digestivo. O sea, en 5 a 10 minutos ya se tiene ¿cómo les puedo decir? Una acción, ¿sí? Y comparado con el administrado a nivel oral, que va a demorar en media 30 minutos o 40 minutos, ¿está? Bueno, la cinética de la absorción, ella cuantifica la entrada de fármaco que va a la circulación sistémica. Esto es muy importante, chicos, porque es mediante esto que nosotros hacemos ese cálculo de cuáles son, cuál es la cantidad de medicamento a ser administrado para que esta cinemática de absorción deje una concentración necesaria para su acción, ¿sí? También estudia la velocidad de absorción, como ya les mencioné, por ejemplo, no es lo mismo una absorción a nivel gastrointestinal como la absorción sublingual. La sublingual es más ligera, ya les explico por qué, ¿está? Entonces, la cinética de la absorción, ella mide la velocidad y cuantifica la cantidad de fármaco que necesitamos para que esto actúe a nivel del sistema plasmático, ¿está? Bueno, la biodisponibilidad, chicos, ¿qué pasa? Todo fármaco tiene que tener una biodisponibilidad para que éste pueda actuar a nivel plasmático. Y
y pueda ingresar a nivel de nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Existen fármacos y nosotros vamos a ver que hay diferencias de concentraciones según lugar, según, ¿cómo les puedo decir? Según sitio a nivel plasmático, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a haber fármacos en donde a nivel plasmático está súper bueno, solo que a nivel urinario es bajo, ¿sí? O va a haber fármacos en donde su biodisponibilidad a nivel del líquido pleural es bastante buena y a nivel de otras serosas es mala, ¿sí? Eso porque es fundamental, porque de esa manera nosotros vamos a definir cuál es la mejor terapéutica para cada caso. ¿Está? Bueno, espero que les dije todo en relación a esto. ¿Qué pasa, chicos? La biodisponibilidad depende de otras causas, no solo del fármaco en sí. ¿Está? Y la distribución, chicos, la distribución estudia nada más el transporte del fármaco del comportamiento, del compartimiento sanguíneo a los tejidos. Como les estaba mencionando, existen fármacos, por así decirles, la penicilina benzatínica es un excelente antibiótico, ¿sí? Y sería muy bueno si consiguiera pasar varias estructuras. Pero nosotros, bueno, solo para mencionarles, la penicilina benzatínica, el benzetacin, pero que le dicen ustedes, nosotros la podemos utilizar en varias patologías. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, en la meningitis nosotros no podemos usar el benzetacin. ¿Por qué motivo? Porque ella no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Cuando vemos antibióticos, vamos a ver que hay varios antibióticos que no son capaces de pasar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por ejemplo, existen también antibióticos que son antitoxoplasmosis, en donde tampoco tienen la capacidad de pasar la barrera placentaria, ¿sí? Hematoplacentaria. Entonces nosotros vamos a ver que la distribución de los fármacos depende mucho de la composición de ese fármaco, ¿está? Y va a haber fármacos en donde nosotros vamos a utilizarle, por así decirle, eh, ahora me vienen los antibióticos más aún. Nosotros tenemos un medicamento que es el cotrimoxazol, que es el famoso Bactrim, que ustedes le conocen. El Bactrim, chicos, es un antibiótico espectacular para las infecciones de las vías urinarias bajas, como la cistitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque su concentración a nivel de la orina es buenísima. Entonces, es solo usar el Bactrim para la cistitis que todo ok. ¿Está? Pero, ¿qué pasa? Este fármaco no puede ser tan bien utilizado en las pielonefritis. ¿Por qué? Porque a nivel del parénquima renal no tiene una buena concentración. Entonces, esas pequeñas cosas nosotros vamos a ir viendo y eso hace parte de la distribución. ¿Está? Y vamos a ver fármacos que son buenísimos para, para ciertos, contra ciertos, por así decirlo, los antibióticos son buenísimos contra ciertos gérmenes, pero que dejamos de utilizar. ¿Por qué? Porque no se encuentra en una buena concentración a nivel de ese medio. ¿Está? Bueno. ¿Qué pasa, chicos? Existen varios fármacos que se encuentran adheridos a proteínas plasmáticas, ¿sí? Esto hace con que la biodisponibilidad de estos fármacos sean más altas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fármacos van a demorar en ser metabolizados y excretados, ¿está? Acá les puse les cité el cuadro que está en el libro mismo de cuáles son las proteínas que se encuentran asociadas a proteínas plasmáticas, ¿está? Esto nosotros vamos a ir viendo, no es necesario que memoricen esto, ¿sí? Vamos a ir viendo en cada capítulo, ¿está? Aquí están entremezclados muchísimos fármacos y varios sistemas, ¿está? Bueno, el acceso de los fármacos a los tejidos, eso es lo que yo le estaba hablando un poquito ya anticipadamente en la distribución. Y como le estaba mencionando ya,
los fármacos, dependiendo de cuál es el tejido a ser abordado o a ser, vamos a decir, ¿qué pasa? Nosotros, nuestro fin mayor es, a nivel plasmático, los niveles elevados de ese medicamento deben ser, o sea, los niveles de ese fármaco deben ser elevados, ¿sí? Pero ciertamente hay veces que nosotros también deseamos que así como a nivel plasmático, en ciertos líquidos corporales también se mantenga en un nivel próximo a nivel plasmático, ¿sí? Y eso es lo que él estudia prácticamente el acceso de los fármacos a los tejidos. Si se encuentra en concentraciones semejantes al nivel plasmático o bajo o alto. ¿Está? Bueno, la cinética de la distribución habla según el comportamiento, o sea, él define el comportamiento como un conjunto de estructuras o territorios en los que el fármaco accede de forma similar. Eso también lo estuve hablando ya en lo que es la distribución. ¿De qué pasa? Nosotros siempre tratamos de buscar, por así decirlo, por ejemplo, en una neumonía con un derrame pleural. Nosotros vamos a querer que a nivel de ese líquido pleural también sea infiltrado ese contenido de fármaco o de antibiótico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a buscar medicamentos solo para mencionarlos, a través de los antibióticos. Solo para que tengan idea, existen las quinolonas, sí, que nosotros vamos a hablar, no se preocupen si no saben qué son las quinolonas, pero existen las quinolonas respiratorias y las no respiratorias, ¿sí? ¿Por qué se las llama quinolonas respiratorias? Porque a nivel pulmonar ellas se encuentran con un nivel similar al del plasmático, ¿sí? Entonces es buenísimo para usar, por ejemplo, en algunas neumonías graves, ¿sí? La levofloxacina es una de ellas, ¿sí? Y, por ejemplo, en contraparte, que hace parte de su familia, solo que no es una quinolona respiratoria como la ciprofloxacina, ella, por ejemplo, no es utilizado en las infecciones de vías respiratorias. ¿Por qué? Porque sus concentraciones a nivel de las vías respiratorias no son tan buenas como las quinolonas respiratorias, ¿sí? Nosotros la usamos más para infecciones del tracto urinario o de vías urinarias altas, ¿está? Y eso es lo que estudia la cinética de la distribución, ¿sí? Cuáles son los compartimientos, cómo se distribuye ese fármaco, y de esa manera para que nosotros tengamos ideas cuáles son los fármacos que sí nosotros podemos usar para ciertas alteraciones y a nivel de cuáles líquidos corporales. ¿Está? El metabolismo y excreción, chicos, para que un fármaco pueda ser eliminado, necesariamente debe de ser metabolizado y excretado, ¿sí? Si, por así decirlo, si el paciente no tiene una buena, un buen metabolismo, ese fármaco se va a permanecer a nivel plasmático sin ser metabolizado y no podrá ser excretado. ¿Está? Entonces, para que haga una eliminación, necesariamente ese fármaco debe metabolizarse y debe excretarse. ¿Está? ¿Qué pasa? Existen fármacos en donde son hidrosolubles y los fármacos hidrosolubles tienen una capacidad facilitada de ser eliminados o de ser excretados, ¿sí? Entonces, el metabolismo de los fármacos hidrosolubles no es tanto para biotransformar y eliminar ese fármaco, ¿sí? En cambio, los fármacos liposolubles, ellos sí necesitan o sea, que transformarse en una sustancia hidrosoluble para ser eliminadas. ¿Por qué motivo? Porque cuando pasan por los túbulos renales, las sustancias o los medicamentos hidrosolubles liposolubles, tienden a ser absorbidos otra vez por el sistema tubular, por su, vamos a decir, por su presentación o por su forma química, ¿está? Entonces, por esa razón, los fármacos que son hidrosolubles son mucho más fáciles de excretar en comparación a los liposolubles, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo, ¿está? El metabolismo, chicos, esto es lo que ya les estaba mencionando hace rato. Y nosotros tenemos dos grandes formas de metabolismo. El que es
por biotransformación microsomal y el que no es por biotransformación microsomal, ¿sí? El microsomal y no microsomal, ¿está? ¿Cuál es la diferencia? La biotransformación microsomal ocurre explícitamente a nivel de los hepatocitos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, pero los hepatocitos componían a la unidad funcional del hígado, que eran los glóbulos hepáticos, que tenían formas de hexágono, no recuerdo bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a decir, en la periferia de ese lóbulo se encontraban los conductos o los canalículos portales, ¿sí? Y a nivel del centro de ese lóbulo hepático se encontraba la vena centrolobular, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? Los fármacos que son absorbidos por el sistema digestivo, las heces intestinales, ellas van a migrar a los hepatocitos mediante el sistema porta, como les mencioné varias veces, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ese lóbulo tiene una, vamos a decir, de periferia a central, ¿sí? En la periferia se encuentran, vamos a decir, el sistema porta, ¿sí? Con su canalículo biliar, y eso va a ir, o sea, el sangre que llega va a ir hasta la vena centrolobular, ¿está? ¿Por qué le estoy haciendo hincapié en esto? Porque las células o los hepatocitos que se encuentran más cerca a la vena centrolobular son las que tienen mayor teor y mayor capacidad de biotransformación farmacológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ellas las que contienen al citocromo P450, ¿sí? Y es ella la encargada de metabolizar la gran mayoría de los fármacos de administración oral, ¿sí? Entonces, por esa razón se llaman microsomales, porque necesitan de este citocromo para ser metabolizados, ¿ok? En cambio, la no microsomal tiene su biotransformación, o mejor decir, su metabolismo en otros tejidos, ¿sí? Puede ser óseo, puede ser a nivel plasmático, propiamente dicho. Entonces, no necesita pasar exclusivamente por estos hepatocitos para presentarse de su forma biodisponible o su forma, vamos a decir, fácilmente eliminada. ¿Está? Y eso es lo que hace el citocromo P450. Él hace que el fármaco de una forma reducida pase a una forma oxidada. ¿Está? Entonces, hace eso y quiero que sepan cuál es y a qué nivel es donde ocurre ese mayor metabolismo, porque es de esa manera que ustedes van a saber identificar, por ejemplo, existen fármacos que son hepatotóxicos. ¿Por qué? Porque a nivel de la periferia o a nivel de la centro, o sea, de los hepatocitos que se encuentran más cerca de la vena centrolobular, ellas sufren lesión. ¿Por qué? Porque son sobrecargadas mediante la actuación de esta enzima. ¿Ok? Bueno, y obviamente nosotros tenemos varias formas de metabolismo, ¿sí? Una de ellas es la oxidación, que ya les mencioné, que realiza el citocromo P450. Luego tenemos la reducción, la hidrólisis y la conjugación. De estas maneras, los fármacos se biotransforman. ¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Nosotros tenemos factores que modifican el metabolismo de estos fármacos, ¿sí? Como por ejemplo la especie y la raza, ¿está? No es lo mismo fármacos de administración en animales que fármacos en administración en humanos. Siempre hay una diferencia en varias partes de la farmacocinética, ¿está? Luego tenemos también la raza, que chicos es, cuando vemos cardio, van a ver que existen fármacos antihipertensivos que son explícitamente para personas de raza negra o personas idosas, como le dicen ustedes. ¿Por qué? Porque ellos responden mejor a ese tipo de droga. Y para que ustedes vean, su metabolismo o sea, se encuentra relacionado en esto, ¿sí? El sexo y las hormonas también actúan modificando el metabolismo. Los factores genéticos, como ya les dije, por ejemplo,
incluyendo la raza y la dieta, chicos. La dieta tiene fundamental importancia, ¿sí? Porque así como ya habrán consumido algún antibiótico, siempre se evita el consumo del antibiótico asociado a bebidas alcohólicas, ¿sí? Porque la biodisponibilidad del fármaco o inclusive sus presentaciones activas disminuyen haciendo que eh, un antibiótico se toma a horario para mantener la concentración plasmática a un nivel, vamos a decir, eh, a un nivel homogéneo, ¿sí? Si nosotros administramos, si este paciente, aparte de tomar su antibiótico, consume alguna bebida alcohólica, esos niveles plasmáticos van a variar. Entonces, por esa razón, es que generalmente se evita tomar, como ya les dije, alcohol con antibióticos, ¿sí? El propio fármaco también puede actuar en su metabolismo y patologías o asociadas, ¿sí? Un paciente que tiene una insuficiencia renal, nosotros vamos a evitar una insuficiencia renal crónica en donde los niveles del clearance de ese paciente son bastante bajos. Nosotros vamos a evitar usar medicamentos que necesariamente son de eliminación renal, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de buscar otros medicamentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que ese riñón no está funcionando, ¿sí? Entonces, para no sobrecargar a ese riñón, nosotros vamos a usar estos fármacos que son netamente de eliminación renal, ¿sí? Y de esa manera, nosotros hablamos también de los factores relacionados a lo que es el metabolismo farmacológico. La excreción nada más es la salida del fármaco y generalmente, o de sus metabolitos, perdón, desde el sistema circulatorio al exterior. ¿Está? O sea que, ¿cuáles son las formas de excretar a este medicamento? Varios. Ya hablamos de uno que es el riñón, ¿sí? El riñón es el órgano que prácticamente en la gran mayoría él se encarga de la eliminación de estos fármacos, pero también, por ejemplo, existen medicamentos que son inhalatorios y estos, ¿qué pasa? Estos también pueden ser eliminados a nivel de la respiración y también tenemos eliminación a nivel de la bilis, ¿sí? Entonces, estas son las formas en donde son las formas de eliminación o excreción, mejor dicho, de un fármaco, ¿sí? La eliminación de un fármaco necesariamente debe pasar por su metabolismo y excreción, ¿ok? Bueno, chicos, hasta aquí queda nuestra clase en la bioaula por Zoom. Vamos a aclarar algunos temas que no se les quedó. Anoten, ¿sí? Así en la clase de Zoom quitamos las dudas. Nos vemos, chicos.